Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Pastor Podcast. Y hoy tenemos a una gran invitada. Tenemos a la doctora Sonia Isabel Pérez Mérida, quien es licenciada en psicología, maestra y doctora por la Universidad Nacional de Tegucigalpa y doctora por la Universidad de San Carlos de Guatemala, aquí en Guatemala. Es decir, tenemos una doble doctoral aquí en nuestros estudios del día de hoy. Además de ello, al igual que nosotros, otros nuestros invitados, pues es una persona que conozco ya hace años y es una persona que déjenme decirles que tiene un análisis político que a ustedes les va a encantar. Porque hablar con ella es sentarse 2, 4 horas. Lamentablemente aquí tal vez no nos vamos a poner 4 horas a hablar, pero créanme, vamos a tener una charla muy amena. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Vic. Muy la agradecida soy yo, muy complacida de estar con el licenciado Moreno Pastor, que es no solo un viejo conocido, sino que alguien que intelectualmente no solo me ha sorprendido muy gratamente, sino que por su juventud me parece que la próxima generación va a estar en muy buenas manos. Gracias, gracias. Muy amable, doctora. Pues bueno, el tema de hoy es la transparencia y la gestión de conocimiento como medios de formación de democracia en Guatemala. Por supuesto que lo podemos adaptar a otros países porque el sistema democrático guatemalteco se parece a muchos países de Latinoamérica, que bueno, que nos ven y por eso es que hago el énfasis en ello. Así que para comenzar, ¿podríamos definir esos primeros términos, doctora? Transparencia y gestión del conocimiento para todos aquellos que nos vean. En realidad la transparencia es un anhelo ciudadano, no solo de las instituciones y de los gobernantes, sino es en realidad un anhelo ciudadano que va muy vinculado con sus necesidades. Todos tenemos necesidad de confiar, todos tenemos necesidad de certidumbre, todos tenemos necesidad de sentir que las personas y las instituciones que tutelan nuestra vida no nos están mintiendo. Y la transparencia tiene que ver precisamente con un nivel de confianza. La gente, lo sepa o no, vincula el deseo que tiene de que sus autoridades sean probas, de que sus políticos sean intermediadores válidos, de que los funcionarios de gobierno tengan credibilidad. Tal vez no sepan que se llama probidad. Para eso se necesita ya una intermediación de conocimientos, pero lo que necesitan es creer y saber de la honradez de sus funcionarios, de sus políticos, de sus ciudadanos. Eh, También es verdad que la democracia y la transparencia es intermediada por el conocimiento, sí. Debe ser intermediada por el conocimiento también. Cada vez se necesitan más niveles de ciudadanía, más gente formada, más gente informada, que sea capaz de opiniones calificadas. Pero también hay una realidad que no se nos debe de perder de vista, y es que el término democracia y transparencia tiene que tener una vinculación directa con las necesidades de la persona, con lo que vive día a día, con lo que le pasa en primera persona, en cuerpo propio, para que tenga en realidad una validez mucho mayor. La gente piensa en democracia cuando siente que sus necesidades están cubiertas y no porque venga alguien a cubrírselas por magia o por paternalismo, sino porque tiene la oportunidad como ciudadano en igualdad de derechos y obligaciones. Y ese es un factor que no podemos obviar, que la necesidad y la democracia que no cubre necesidades podrá tener el título que se quiera, pero no se va a vivir en el corazón de los ciudadanos. Claro. La doctora, usted ha dicho algo muy interesante en cuanto al conocimiento y la formación de la ciudadanía. Sin embargo, no podemos tener ciudadanía si no tenemos un buen acceso a información. Y es que tenemos el tema de que algunos candidatos incluso a
algún puesto público han dicho, mire, la información está pública, véanla en los portales. El problema es que esa información, inclusive para los académicos, se nos es difícil entender todo el conglomerado de información. Entonces, podríamos buscar que el gobierno busque una manera en la cual sea más entendible esa información para el ciudadano común. ¿O qué considera usted? Va en varias vías. Una de ellas es lo que llamaríamos pedagogía democrática, que, que es la comunicación eh, con y hacia el ciudadano y del ciudadano para el intermediador. ¿Quién es el intermediador? Los funcionarios, los políticos, eh, los líderes de nuestras ciudades y de nuestras comunidades. No solo son líderes comunitarios. El problema es que desde hace mucho tiempo hemos dejado de conversar. Ya no conversamos entre familiares y ya no conversamos entre amigos, mucho menos vamos a tener conversaciones sociales y políticas interesantes que nos eleven nuestra capacidad de entendimiento. Entonces ocurre que en un mundo de muchos medios para informarse, como Internet, eh, obviamente tiene que haber un criterio para filtrar, tiene que haber un criterio para poder decodificar la información. La información puede estar ahí, pero en una sociedad donde no se tiene el esquema mental mínimo para poder comprender la información que se tiene a mano, entonces la información podrá estar ahí, pero al ciudadano le suena como que le estuvieran hablando en otro idioma. Puede ingresar a cualquier portal de una institución y no va a entender mayor cosa de lo que ahí ocurre. Claro. Sobre todo si la información está, digamos, manejada para enseñar lo que menos importa y ocultar lo más importante. Entonces se necesita mentes agudas y capaces de discernir los niveles de información y buscar varias vías de acceso. Un científico catalán dice que las partes más significativas de la educación en todas las disciplinas, ya no digamos la importancia transdisciplinar de tener conocimiento de muchos aspectos y de varias ciencias, el dominio de varias ciencias en una misma persona y en equipos de trabajo. Él dice, los saberes más significativos de la sociedad siguen transmitiéndose vía oral. Él se llama José Ignacio Latorre y reflexiona que esa parte pedagógica del quehacer de una sociedad y su entendimiento y su transferencia de saberes y su gestión del conocimiento en todos los órdenes, en un mundo que no conversa más que con su pantalla, estamos dejando en el olvido una vía profundamente impactante de formación y educación. Entonces yo creo que las instituciones tienen que abrir fuentes de información eh, intermediadas pedagógicamente para poder ser entendidas, pero también los ciudadanos tenemos que aceptar el reto de comunicarnos más, comunicarnos con iguales y sobre todo la parte más difícil, que es comunicarnos con diferentes. Es muy fácil conversar con quien está en nuestra línea política, en nuestra línea, en todos los órdenes. Más difícil es comunicarse con las personas con las que guardamos diferencias. Esas diferencias ejercen sobre nuestra mente y nuestros sentimientos un factor que en ciencia se conoce como dialógica, que es un punto de contradicción. Para pensar profundamente, para despertar las partes más profundas de nuestro pensamiento, es necesario ese punto de dialógica, ese punto de contradicción que nos hace reaccionar para pensar, para repensar,
nosotros pensamos que cuando llega un contradictor a nuestra vida, entiéndase un problema, un reto, un desacuerdo, una experiencia laboral negativa, que nos damos la vuelta como darle la vuelta a la manzana y regresamos al mismo lugar. Nunca somos los mismos. Traemos ya otras reflexiones, otras experiencias. Y eso se llama una nueva totalidad. Para decirlo en términos científicos, la democracia necesita nuevas totalidades en los individuos y entre los individuos. Claro, sí, creo que es parte de la madurez política que nos falta en nuestro país. Pero abordando el tema propio de la gestión del conocimiento que usted bien, como bien señala, también tenemos que ver que los ciudadanos estén bien capacitados para poder entender y codificar la información. Eh, ¿Cómo podríamos nosotros? Porque a mí me viene a la mente el tema de las estructuras de poder y también el contrato social. Que, bueno, decimos, sí, se supone que por el contrato social nosotros tendríamos, el Estado tendría que responder a nuestras necesidades. En muchos países latinoamericanos no vemos esa respuesta necesariamente a las necesidades de la población y aún a veces sí se encuentra respuesta por parte de los gobiernos, pero como no se entiende, no se ha visto porque somos muy personales, muy nuestros, si no lo veo yo, entonces no sucedió. Pero sí vemos cambios en la sociedad. Sin embargo, a veces se cree que no han existido esos cambios porque simplemente no los hemos visto o no los hemos sentido en nuestra vida, pero sí están. Lo único es que no se ha podido codificar bien la información. Y que, como bien nos dice, los políticos a veces no nos quieren poner la información, sí, en el portal, pero saber en qué parte del informe, que el informe resulta teniendo 500, 600 páginas, entonces ya las 200 o 300 ya nos aburrimos, si no es que nos perdimos por la página 100. Entonces, ¿cómo qué herramientas podríamos utilizar para poder codificar esa información? ¿Cree usted que tendría que ser un cambio legislativo o un cambio político? ¿O cómo sería la mejor manera de poder abordarlo? Porque normalmente nuestros legisladores a veces piensan que haciendo nuevas leyes, creando nuevos preceptos legales, podemos crear y solucionar problemas. Y no es cierto. Porque tenemos un montón de leyes que, si bien teóricamente sí tenemos acceso a la información, en la práctica no se han llevado y por consecuente no tenemos la información. Lo que pasa es que teóricamente la ley les dice que tienen que hacer A, B, C, D, pero en la práctica no se han operativizado, ya sea por una supuesta falta de recursos o porque no hay un reglamento para llevar a cabo esos procedimientos. ¿Cómo podemos solucionar esos problemas? Que no es un problema únicamente de Guatemala. En realidad la ley es, digamos, de carácter general, aún teniendo su reglamento de aplicación. Porque una cosa es que yo esté obligada a producir información para la ciudadanía y otra que yo esté obligada a producirla claramente, intermediada para la sociedad. Entonces a mí un físico nuclear me puede dar información codificada en un lenguaje doctoral de su nivel y lo podré tener ahí, pero no lo voy a entender jamás, claro, ¿verdad? Hay veces que ese tipo de manipulaciones son parte del juego doloso de la política que no le gusta a los ciudadanos, porque también eso es parte de la corrupción. El manejo doloso de la información genera vacíos, genera desinformación e interpretación antojadiza, que a veces hace más daño que bien. Los retos son muchos. Digamos, el enanismo intelectual de las instituciones es muy grande, que contrasta con el volumen. Crecen las instituciones, pero no se desarrollan, digamos, en los factores que les dan calidad. Y los factores de calidad tienen que ver con prácticas disciplinares en el ejercicio de la profesión y que esté codificado de esa manera.
pero también tienen que tener prácticas comunicacionales. Y la práctica comunicacional tiene que tener un estilo, una técnica, un método que la haga entendible para los demás. Pero también eso nos ofrece un reto que no solo está ocurriendo en nuestro país y en nuestra región, es mundial. La crisis de la democracia tiene que ver con que los ciudadanos ya no identifican en el modelo democrático un factor indispensable para su calidad de vida, porque han pasado décadas y nunca llegan a ver en la vida ni la de su familia cómo la vocación democrática de los ciudadanos se traduce en un mejor vivir, en mejores oportunidades de vida, en mejores servicios, en más transparencia, en más calidad de gobierno, en más calidad del país. Entonces el ciudadano se empieza a desmoralizar de sus democracias. Pero es que no es, la democracia es algo mucho más que el porcentaje de las urnas, algo mucho más que las instituciones que componen el gobierno, algo mucho más grande que los poderes del Estado. Hay poderes reales. La democracia es nación, es individuo, es sociedad, es actoría social, es calidad de vida, es realización personal. Es muy amplio, pero también los ciudadanos tenemos que aceptar el reto de formarnos de forma más integral en los factores que nos permite tener una visión globalizada de los aspectos que tienen que ver con nuestras vidas, nuestro país y la dinámica de nuestras instituciones. Obviamente hay muy buenos profesionales que manejan bien su disciplina, pero que no sienten que sea parte de su formación el esfuerzo de entender la realidad. No sienten que sea parte de su reto de profesión entender el quehacer democrático de su generación. Y por otro lado, también encontramos factores generacionales de la generación de la inmediatez. Y esa sensación de inmediatez hace que a la persona le importe exclusivamente lo que va a ocurrir en su vida entre el momento del nacimiento y antes de que cumpla 40 años. Porque después de que cumpla 40 años, en lo laboral, a veces en lo familiar y en lo social, se les hace sentir que están empezando a entrar a la puerta de salida. Y no es así. La edad productiva de donde realmente una persona empieza a florecer es exactamente de esa edad para adelante, porque es donde se supone que las vivencias, la formación y las mismas reflexiones personales ya lo hicieron a uno entender que hay cosas que van a ocurrir en mi vida que son importantes, que son deseables, pero hay cosas que no van a ocurrir en mi vida activa, que son mis aportes humanos y ciudadanos para las generaciones de las cuales yo no tendré testigo de esta forma de vida. Por eso es que nuestras sociedades desperdician tanto el saber de las personas mayores. Y las personas mayores tienen un sentido de transmisión generacional mucho más grande que la etapa civilizatoria en que nosotros nos ha tocado vivir. Conversar con personas mayores y personas pues, que ya podríamos calificar cerca de la ancianidad es un agasajo de vida. Si los escuchamos con mente abierta, con esa disposición que debemos tener toda la vida de ser buenos alumnos. Si nosotros los escuchamos
con las características del aquí y el ahora nos fastidian. Pero si abrimos nuestra mente a su forma, a esa forma filosófica profunda en que ven la vida, nos daremos cuenta que no todo lo importante va a ocurrir en nuestra vida activa. Que hay cosas muy importantes en las que nosotros vamos a participar, de las cuales daremos testimonios en otro plano, pero que igualmente son importantes. Creo que nosotros debemos tener un anhelo de trascendencia. Sin ese anhelo de trascendencia, nuestras vidas se vuelven absolutamente espurias, bañadas de individualismo, y el individualismo siempre es egoísta y por lo tanto, porque no ve más allá de donde llega la parte externa de su nariz, el individualismo es riesgosísimo porque por lo general quien piensa solo en el radio del tamaño de su nariz se equivoca. Se equivoca en su vida personal, se equivoca para su generación, se equivoca para su país, se equivoca para su ciudadanía. No hay trascendencia, no hay aporte. ¿Cree que la corrupción endémica es producto de ese individualismo excesivo? La corrupción endémica es, de verdad, es el hacha que mutila cualquier futuro y mutila la calidad del presente. La corrupción es la aceptación más lamentable de la desvalorización ciudadana. Es aceptar esta actividad delincuencial con aporte, con gafete de Estado, con gafete empresarial, con gafete institucional. Esto es lo mejor que puedo hacer con mi vida. Quiere decir que la autoestima ciudadana de quien prepondera la corrupción en su vida es muy baja, porque no cree en sí mismo, no cree en sí misma, piensa que es todo lo que puede hacer con su vida. Claro, ir por el lado tramposo, por engañando a los demás, asaltando la buena fe de todos. Y vea, yo no, aquí quiero aclarar, yo no estoy defendiendo a ningún político, pero sí creo que me recuerda esto a un expresidente de Guatemala que quiso explicar, mal dicho, al decir que la corrupción era normal en Guatemala. Pero sí, una entrevista con Ramos, que él quiso dar, no lo supo explicar, pero, y aunque en su momento quizá fue gracioso, hay que analizar que lo que él quiso dar a entender es que desde niños, al niño se le premia el que se salta la cola, el que engaña al profesor, el estudiante que hizo su tarea y que sí la hizo, pero los demás no, se le dice no lo digas y lo molestan si él dice que él sí hizo la tarea porque entonces es malo, se le castiga y desde niños culturalmente se le va diciendo al infante que es bueno poderse saltar las barreras, cosa que no debería de ser. Que al final interpreto que esa fue la intención del expresidente, de la verdad que tampoco voy a hacer nombre, bueno, quienes miren esto van a entender de quién estoy hablando, pero sí, es interesante que, ¿por qué es que culturalmente en nuestro país se premia eso? Porque somos los primeros que decimos, es que ¿por qué no dan cuentas? ¿Por qué no nos dan la información? ¿Por qué no tenemos la transparencia que añoramos? ¿Por qué no nos dan una buena calidad de datos para que todos podamos interpretarlo? Pero también hay que entender que desde el inicio, nuestra misma cultura premia a quien no lo hace. Y el niño pues aprende, normaliza esa conducta y llega a un punto en que simplemente la sigue haciendo en su futuro. Porque mire, racionalizan hasta tal punto que yo he escuchado incluso a amigos
que dicen, bueno, pero es que si no lo hago yo, lo va a hacer alguien más. Y yo me quedo, pues que no, no es eso, no ese es el tema. El tema es que no debería de pasar. Ni siquiera debería de racionalizarse a ese punto. Pero vemos que inclusive el niño, el joven, el estudiante universitario, algunos tienen no sé si decir ambición, o quizás sea otra palabra la adecuada, pero al decir yo quiero ser político porque quieren hacer lo que ven mal, cambiar su vida, pero desde un individualismo, más no a la comunidad, no aportar a al mundo. Y como realmente tenía un catedrático, y es necesario destacar porque aquí el doctor Ronald Recinos, quien me decía, mira, el problema no es hacer dinero, tú puedes hacer todo el dinero que querrás, eso no es malo. El problema es que querrás usar la política como medio para poder enriquecerte. Y es que la verdad es que es uno de los mejores catedráticos que he tenido. Inclusive cuando entraba a la universidad, él iniciaba las clases de decir, mire, yo aquí soy un facilitador, no vengo a decirles la verdad absoluta. Ustedes son los responsables de su propio conocimiento y es asunto de ustedes si logran aprovechar mis conocimientos o no. Y eso también es la idea de este podcast, ¿cierto? Que pues aquí somos unos facilitadores, no venimos a decir la verdad absoluta. Pero ¿usted cree que sí deberíamos de comenzar a gestionar ese conocimiento desde la niñez? ¿O lo vemos ya como un plan de nación? Voy a dividir mi comentario en dos partes. Para el gremio del licenciado Moreno, quien le gusta estudiar la parte penal, sabe que quien comete un delito, vamos a traducirlo a la corrupción, primero se equivoca con los hechos y después se equivoca con la boca. Eso es ley invariable. Quien se equivoca en los hechos se equivoca con la boca. Y a los políticos les pasa eso, ¿verdad? Se equivocan con los hechos y en aras de explicarse, de justificar y justificarse, lo que ocurre, se equivocan con las declaraciones. Pero eso no significa que nosotros no reflexionemos precisamente sobre este comentario. Reflexionamos que es lo que debería decirse es que el joven y el niño lo ha visto abundantemente si mira para la derecha, la izquierda, para arriba y para abajo. Y el adulto, en todos sus adultos de la familia, de la escuela y la sociedad, lo han llenado de discursos que no cumplen en los hechos. Entonces ahí ocurre que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces, a un niño de la frontera, voy a venirle yo con un discurso de transparencia, así de buenas a primeras, cuando él se está dando cuenta quiénes son los que viven cómodos en su comunidad, de qué manera proceden los que prosperaron de microondas de la noche a la mañana. Entonces lo que mi boca le diga va a tener poca trascendencia en el ejemplo que él va a seguir, ¿verdad? Lo normal no es sinónimo de bueno, ni aceptable, ni justo, ni legal. Es la norma, lo que ocurre muchas veces. Y en ese sentido, pues había en esas palabras la intención de decir, es muy generalizado, ¿verdad? Lo correcto es muy, muy generalizado, pero por supuesto que sí, tanto así que llamamos el interés internacional sobre los niveles de corrupción. Pero también porque nuestro país tiene pocos alegatos internos de poca fuerza de soberanía. Porque si a ver vamos, en nuestras vecindades hay países que nos ganan por 7 cabezas en materia de corrupción, pero
que el nuestro, para ser un país tan pequeño, es alarmante, verdaderamente alarmante. ¿Cómo hacemos? Empezamos por una limpia, ya se intentó. Empezamos por lo formativo, se ha intentado. Pero el problema es que la narrativa formativa no está vinculada con lo que el niño, el joven y el ya no tan joven ve en su sociedad. ¿Cuál es el gran motivador? La movilidad social. Y la movilidad social es pasar de una clase menos favorecida a una más favorecida. Así podemos entender sencillamente qué es movilidad social. ¿Y cuál es el gran motivador? La movilidad social. Antes era bastante modesto, era de tener una casa a tener dos y tal vez alcanzo a tres. Pero ahora las ambiciones de la corrupción no es una simple movilidad social, es meteórica. Sí. Meteórica hasta el punto de llevar vida de jeque árabe en cuatrienio. Ya ni siquiera en sexenios como son países vecinos nuestros, en un cuatrienio. Entonces, a nosotros nos ha salido carísima la cantidad de millonarios que hemos producido cada 4 años. En realidad, de lo que habría que sorprenderse es en la capacidad de producir dinero de esta sociedad, porque hemos producido una enorme cantidad de millonarios meteóricos. El asunto es que por dónde empezamos, por todo junto. Eso tiene que ser un reto axiológico. Tiene que partirse de muchos extremos y a la vez. Es un reto de aceptación ciudadana, es un reto de voluntades políticas, es un reto de fuerza de la ley, de fuerza de las instituciones, de estilo democrático. Porque sacar a nuestro país de un estado delincuencial a un estado respetable y respetado es un reto enorme que muy probablemente nos lleve más de esta generación, de la que yo ya me iré despidiendo dentro de unos años, pero la generación de ustedes les queda un reto muy grande. Pero a nosotros nos queda el enorme reto de hacer las precisiones, las recepciones y las acciones que sean capaces de sentar las piedras donde se respalde. El reto es no es como una escalera, hago primero A, después B, después C. Tiene que ser una respuesta integrada. Claro. Las democracias occidentales están haciendo una crisis tan grande que aceptamos el reto de reformularlos o aceptamos el reto de que esto nos explote como olla de presión frente a las narices. Y todo apunta a que seguimos apostándole, a tapar la válvula de escape y a seguir como quien juega ruleta rusa, ¿verdad? Con la pistola, apostando en qué generación es que va a explotar esto. Todo el mundo tiene hoy prisa por no morirse, pero en el fondo dice, bueno, antes de que esto haga cataclismo total, mejor me voy despidiendo. Pero esos valores tan individualistas tienen que ir cediendo porque los vientos que soplan en la humanidad son otros. Y nosotros no podemos quedarnos en estos modelos tan trogloditas de la forma en que convivimos gobernantes políticos, poder real, poderes formales, los ciudadanos, las generaciones. Estamos conviviendo malamente. Entonces, yo creo que no deben ser pocos los esfuerzos desde la niñez, en la formación de la casa, en la formación de la academia, pero
hemos perdido mucho de vista la formación social. Uno aprende en la sociedad de forma mucho más arriesgada lo que no aprende en la familia. Sí. Y en el mundo ampliado, en el mundo global, aprende a un riesgo nuclear. En la sociedad ampliada, en menos de un minuto puede uno perder la vida por sus experimentos sociales, riesgosos, en donde el ser humano y los demás nos importan muy poco. Eh, Retomar los valores no es un discurso peregrino. Nosotros no podemos seguir generando generaciones huérfanas de cualquier norte de valor, huérfanas de cualquier ambición verdadera formativa. No podemos seguir generando sociedades de jóvenes cuyo sentido de la inmediatez es kamikaze. Ponen de verdad en riesgo su vida. Sí, vemos que hay muchos jóvenes que están presos Así es. y que, pues, profesionales que con su espíritu kamikaze entraron y no pasaron de los 25 años, ni de 2 años de graduado. Y ahí están, cumpliendo penas. Y muchos que deciden autodespedirse de esta vida porque llega un momento de estar viviendo en un círculo cerrado de egoísmos que llega el momento donde de verdad no se le encuentra sentido a la vida. Eso es un riesgo que nadie está viendo y nadie está revisando esas estadísticas. Eso es muy interesante, porque pues sí tenemos estadísticas, por ejemplo, de Corea del Sur, Taiwán, Japón, que son pues sociedades en donde las tasas de suicidio sí se han disparado, pero aquí hay una cifra negra enorme, pues, es decir, no tenemos, incluso aquí es quien se suicida, se oculta por la familia, no se dice, es un secreto. Sí, claro. Y es algo que se tiene que hablar, Subregistro definitivamente. y, y no solo eso, sino si cierro los ojos no está pasando. Y no pasó nunca, ¿verdad? Y si no lo comentamos en familia, nunca pasó. Pero pongamos, ese fenómeno no lo vemos únicamente en nuestra sociedad actual. Ahorita, con lo que usted dice, cierro los ojos y no pasó. Ahorita me viene a la mente Eva Braun, que ella sabía lo que estaba haciendo Hitler y pues ella llevaba una vida de princesa, vio para el otro lado y muchos burgueses europeos que sabían lo que estaba pasando o se unieron al régimen o huyeron, haciéndose los locos de lo que estaba pasando en Europa, en el 40, en el 39 al 44. Entonces, ese fenómeno pues no vemos que haya cambiado hoy día, pues es algo que nos ha perseguido en la sociedad, pero me hace pensar ahorita en el tema de que usted hablaba del tema axiológico y que no está conectado con el hecho. Hay una teoría muy interesante que es de la tridimensionalidad de la norma. Se me escapa el nombre ahorita del jurista, es un jurista brasileño, pero él nos hablaba de que la norma se tiene que analizar desde la norma jurídica, desde la norma social, el tema del valor y el hecho, para que tuviera en realidad un valor en la sociedad y que en sí el individuo la reconozca como parte de su intelecto. Pero vemos que no ve el tema axiológico, las generaciones, mi generación y la generación que viene, es preocupante realmente porque esos valores individualistas de yo me quiero, yo importo, yo soy primero, no casan mucho porque eso lo que genera es una división en la sociedad y nosotros que somos un ser social, pues no va a llegar un momento en el que las personas, mi generación y la que viene se va a dar cuenta de que no podemos vivir aislados como que fuéramos levantando murallas, pero no solamente desde un punto de vista político, y aquí ya me tiré ya a otro tema, pero también desde un punto de vista romántico, yo miro que a los jóvenes ahorita, a los adolescentes, ay Dios mío, sí, todo tienen ese tema de amor propio, que es
gestión del conocimiento que les está llegando, y yo siento que los está enfermando, porque cuando yo era adolescente no era así no era así el amor, igual que no era así el romanticismo. Ahorita los adolescentes están solos. No, yo no veo, los veo fingiendo una felicidad que no tienen. Hay muchos temas de enorme importancia en esa en última parte. Lo primero es, dice que cada quien elige el fuego con el cual se quema y cada quien elige los barrotes que se pone enfrente. Eh, y hay cárceles evidentes cuyos barrotes son tangibles y hay cárceles que son invisibles, que son las peores. El ejemplo que ponía el licenciado es cuando sé que está mal lo que ocurre a mi alrededor. Soy partícipe o copartícipe de aquello que se vive, porque aún con mi silencio, así no involucre ni una uña, que para empezar eso es difícil por no decir imposible, solo mi silencio es ya una categoría de coparticipación. Entonces esa indiferencia de yo no decido no mirar, media vez yo esté bien y cómoda, yo no miro y no opino y que pase y que siga pasando. Esa es una cárcel muy, muy grande que le trae al individuo, ya no digamos el daño social que se haga enorme, humano, a cada individuo que toma esa decisión, una cárcel de larguísima duración, de muy larga duración. Entonces sucede que digamos, las sociedades modernas y los modelos de éxito que son estimulados económicamente, mercadológicamente, es un fingimiento de felicidad que radica en instantes de locura, de música, de sustancias, en instantes de todo aquello que me pueda escenificar, poner una escena que se parezca a la felicidad. Pero el problema es que eso se disipa en pocas horas y queda la realidad de la vida con sus cárceles. Uh-huh. Vivir no es fácil. Vivir es una de las aventuras más inquietantes, peligrosas e irrenunciables que se conocen en el universo. La vida es un evento peligroso. Peligroso porque es de sobrevivencia, material, espiritual, psíquica. Es una aventura de sobrevivencia. Es gestionarse a sí mismo, es el reto más grande, e intentar gestionar el entorno. Gestionar el entorno siempre es un intento, nunca es una realidad. Nunca termina uno Pero no nos debemos rendir. De gestionar. Y nunca nos podemos rendir. Es la utopía tras la que siempre debemos correr. Y dentro de esas no renunciaciones está nuestro anhelo de una mejor sociedad, de una mejor calidad de vida, de mejor países, de mejores gobernanzas, de mejores políticos, de mejores académicos y de mejores seres humanos nosotros. Sí, es que, bueno, mire, el ejemplo, podría creerse que nos fuimos por la tangente, pero se puede extrapolar, porque no nos debemos de rendir definitivamente, porque aquí nosotros nos sentamos, hablamos 2 horas o 3, pero no estamos aquí simplemente por el hecho tomo las palabras del maestro Rigoberto, de decir, aquí la idea es que la persona se anime a involucrarse, que no tenga la actitud que usted nos decía hace un ratito, de vivir en esa cárcel en la que uno dice, no, pues si yo estoy bien, pues verá cómo salen los demás. No, tenemos que trascender en nuestro medio. Y eso es parte
de la gestión del conocimiento y cómo podemos llegar a una transparencia en nuestro gobierno, porque somos muy buenos para estar diciendo queremos transparencia, pero podemos comenzar desde nuestra casa, desde el hecho, porque es que ahí se crea la familia, desde ahí se empieza a crear los hábitos para decir que ese niño, esa niña, puede que un día llegue a ser diputado, llegue a ser presidente de la República o presidenta, pero tenga los valores desde su familia. Y que ese sea el tema de hoy, pues porque transparencia, creo que cualquiera podría googlear y decir qué es transparencia, que podemos entender por transparencia. Hay un sinfín de desgloses doctrinarios, pero ¿cómo aplicarlo? Para que no podemos esperar que un gobierno en un sexenio o en 4 años venga y nos solucione el problema, porque los cambios muy fuertes, ya vimos que un cambio rápido es difícil, sí. se resiste el sistema, pero sí podemos comenzar desde la familia, diciéndole al joven que se saltó la fila, no se salte la fila, regrese a donde está. Pero ahora, retomando el tema de la transparencia en las instituciones. Ahorita podemos definir que ya dividimos el problema de la transparencia primero en las instituciones. Una normativa, además el segundo subproblema que podemos identificar es una normativa insuficiente. El tercer subproblema que podemos es una poca accesibilidad, que si bien una accesibilidad de información, no tenemos una codificación adecuada de la misma. Entonces ya podemos hablar que tenemos 3 subproblemas identificados. Con el primer subproblema que tenemos, que es la institucionalidad y que éstas a la vez tengan credibilidad, podríamos abordarlo desde la hipótesis de si nosotros fortalecemos los valores institucionales del funcionario público, podemos llegar a tener una mejor gestión de los recursos públicos. Aquí yo creo que lo primero que debemos subrayar es que la transparencia debe ser algo más que un anhelo. Como anhelo, como digamos principio filosófico, sociológico, intención de vida, pues sí. Como necesidad social, sí. Como necesidad democrática, sí. Pero si se queda solo en el plano del anhelo, no caminamos a ningún lado. Aún que nosotros no solo podemos, sino debemos inculcar en todas las generaciones, desde los recién estrenaditos en esta vida hasta los mayores, el cambio de códigos de axiológicos, de cómo se valora lo adecuado y lo inadecuado, lo que es delictivo y no, porque la transparencia finalmente es una cadena de actos ilícitos que concluyen en persecución penal o en señalamiento social, ostracismo social, ¿verdad? Y en esta época, ¿en qué parte del mundo se esconde quién? En un mundo globalizado. Antes, pasando a Cacahuatán, ya la gente se podría sentir liberada. En este mundo global no hay donde esconderse. Entonces es dejar una herencia de sangre y dolor para la familia, aún con millones guardados. Ahora, fortaleza de las instituciones, sí, pero no hay instituciones fuertes si no hay una gestión política que tenga voluntad democrática y sobre todo, nunca hay que olvidar que la fortaleza de las instituciones pasa por un filtro de intermediación política. Y en la intermediación política se intermedian y se dirimen intereses. Quien no entienda eso está todavía en el pelotón de los novatos. Se dirimen intereses ciudadanos que son los que a veces tienen más voz pero menos capacidad de dejar pintada su firma sobre los acuerdos. Uh-huh. Se dirimen intereses corporativos de la productividad que tienen, digamos, más beligerancia.
Se dirimen intereses de gobierno porque representan un proyecto político. Se dirimen intereses de los otros grupos políticos aspirando al poder. Claro. Se dirimen poderes confesables e inconfesables, todos presentes en la mesa, donde se definen las instituciones, los cuerpos colegiados, electos o nombrados. Claro, pero pongamos, yo quiero hacer esta acotación de que es normal, Sí. porque es utópico. El argumento es que ellos son, es cierto, son funcionarios públicos, muchos de ellos, algunos no, algunos actores no son funcionarios públicos, otros son corporativos, religiosos y entre otros. Pero a los que son funcionarios públicos, los ciudadanos a veces intentan decir es que ellos trabajan para nosotros, tienen que dirimir nuestros intereses. Ahora el tema es que eso no solamente pasa en Guatemala o en 2024. Eso pasaba en Roma, pasaba en Grecia, pasaba en Egipto, en el imperio inglés, en el imperio británico. Siempre se reúnen los comerciantes, la iglesia y el Estado. De ahí que nacieron los estados laicos, de ahí que empezó el tema de la burguesía y se empezaron a dividir. Y es que es importante, me encantó lo que usted dijo en el decir, es que está en el pelotón de los novatos, el que crea de que el ejercicio del poder es solo anhelos. Solo anhelos y un montón de personas intelectuales sentadas, muchos de ellos no son intelectuales, sentados ahí y viendo por el porvenir y gracia de todos. No, eso es un tema casi divino, imaginario. Pero abordando el primer subproblema, usted nos dice que para que haya una institucionalidad fuerte tiene que haber voluntad política. Para que haya voluntad política, no solamente se necesita al buen político, se necesita también un conglomerado de personas que lo apoyen y que lo lleven ahí y que aparte que sus valores se vean reflejados. Acostumbrarnos al ambiente de la arena donde se habla de la cosa pública, decían los griegos. Quiere decir la arena donde discutimos, donde estamos en desacuerdo, donde se dirimen nuestras posturas. No muy cerca porque nos pasa lo de Julio César, claro, que lo mataron ahí. Claro. Y en donde va a quedar el tablero, la baraja va a quedar de alguna manera. Y que la forma en que quede dirimido el poder va a tener sus reacciones y sus contrarreacciones y sus nuevas etapas y sus nuevos periodos. Nosotros no podemos seguir pensando que la democracia viene volando atrás de la democracia, viene la transparencia y que nosotros la vamos a esperar sentados aquí cómodamente para que caiga sobre nuestro café y nuestro té y nosotros la podamos cosechar. El ciudadano sí, el intelectual, el profesional, el académico, el estudiante, tenemos que salir a conversar sobre eso, sobre nuestros acuerdos y nuestros desacuerdos. Tenemos que buscar vías de conversación. Esta, por ejemplo, es una vía que seguro muchos vemos con buenos ojos porque nos permite esa arena para contrastar nuestras ideas. El mundo de la academia es un mundo de una riqueza de conversaciones y contraconversaciones fabuloso, cómodo, pero no es suficiente. Cómodo, eso lo quiero subrayar. Porque vea que yo hablé yo he tenido catedráticos muy preparados, intelectuales destacables, sinceramente. Y hablé con uno el sábado y me decía, no, es que eso de la política sí no va conmigo. Y realmente me presto a decir que sería muy buen funcionario público. Pero el tema es que el intelectual, ahí sí que me peco de ignorante, pero no sé si suceda en otros países, pero por lo menos en el caso guatemalteco, prefiere resguardarse, prefiere quedarse en casa, y lo entiendo, yo la verdad lo comprendo, porque los vaivenes del poder, como decía este diputado de UNE, uy, se me escapó su nombre,
Pero él decía, los vaivenes del poder no cualquiera los aguanta. Eso es que un día aquí, un día por acá. Y bueno, pues entiendo que el académico no quiere involucrarse, pero tenemos otras estrategias también, porque no necesariamente tiene que estar al frente, puede estar atrás, que sin el mínimo ánimo de molestarla, usted ha estado ahí, no, usted ha sido la mente brillante detrás de Muchas gracias. gobiernos. Muchas gracias. La verdad es que nosotros hemos tenido una educación que nos hace pensar como tablero de ajedrez, ¿verdad? En apartados. Y el académico piensa que su quehacer político lo identifica con ir e inscribir una candidatura. Y entonces él no quiere esa vida. No, no es eso. Es lo que los griegos le llamaban el ágora, es discutir la cosa pública, es externar nuestras opiniones en ambientes más ampliados que la academia, es tratar de impactar otros sectores, es conversar con nuestra familia, con nuestro grupo social ampliado, atreverse a precisamente a lo que algunos sabemos que estar enfrente no siempre tiene que ver con nuestras mejores capacidades y entonces sabemos que nuestra función es estar en el mundo en el detrás de cámaras, que hace posible la gestión del que va corriendo. Porque el que va corriendo puede salirse de carril, puede pasarse al carril contrario, puede confundirse de rumbo, empezar a regresar en lugar de avanzar, puede tropezarse, puede caer. Entonces, esa es una gestión que requiere una habilidad mental que yo creo que es lo que nosotros debemos cultivar. Y lo que nosotros debemos cultivar no radica estudiando 7 veces nuestra misma profesión. Abogado en un nivel, abogado en otro nivel, abogado en otro nivel, abogado en otro nivel. Economista en un nivel, economista. Por eso es tan importante la transdisciplinariedad. Por eso es tan importante abrir la mente a otras disciplinas, porque eso es lo que nos da la agilidad mental de entender con mucha más rapidez escenarios de todo tipo. Por supuesto que uno siempre tiene su anclaje, especialmente en una disciplina. Claro. La que está en la vocación o en las mejores habilidades que uno tenga, las destrezas. Pero es muy importante aceptar el reto de, digamos, los abogados analizando la realidad nacional tienen un punto importantísimo que decir. Claro, por supuesto. Porque el que no se da cuenta que hay una gran diferencia en un tema que tocábamos hace 3 bloques. No se da cuenta de que la formulación de la ley es un reto disciplinario. Definitivamente. Pero la formulación de la teoría del derecho es un reto filosófico, humano, profundísimo, que anima el verdadero corazón del Estado de Derecho y de Justicia, porque es la habilidad del legislador de acercar la norma a la vida, a la que se siente en primera persona. Porque si no la siente en primera persona, si no es su convicción, es un museo de leyes que nadie está dispuesto a cumplir. Claro, por supuesto. Entonces, ya solo, digamos, esa reflexión amplía el radio. El problema es que, bueno, el tema que usted refería a los abogados, yo hablaba con el doctor Conrado Reyes y él me decía, y coincidíamos en ambos, que lamentablemente en las facultades, en la mayoría de facultades de Derecho en Guatemala, lo que enseñan es legislación, pero no enseñan Derecho.
son muy pocas. Yo me atrevo a decir que por lo menos yo sí les digo, Landívar 2014-2018, pues muy buenos catedráticos, magníficos. No los digo a todos porque qué pena, tal vez se me va olvidando uno y no es porque no quiera, no sea buen catedrático, sino porque se me puede olvidar. Pero es cierto, son muy pocas facultades las que permiten esa interacción con el catedrático y crear un pensamiento crítico, que es lo que falta mucho, porque también citando a otra doctora, decía que es que 2 más 2 no es 4 en derecho. Sí, 2 más 2 no es 4 en derecho, pero el problema es que muchos de mis colegas están acostumbrados a, mire, la legislación dice A y yo le pongo B y me va a dar C. No siempre. No siempre. Y ahí sí que la maña de decir los abogados es depende. Claro. Depende de qué es lo que esté sucediendo. Y sí, definitivamente tenemos muchos temas que tocar porque, por ejemplo, ahorita me viene a la mente que me venían comentando antes de entrar a cámaras un acuerdo del Consejo Municipal de Quetzaltenango que no permite el acceso a la información pública, que estamos hablando de eso, de la transparencia, de la gestión del conocimiento. No podemos tener una gestión del conocimiento si no tenemos acceso a los datos, y mucho menos una transparencia sin esos datos. Claro. Es un pensamiento totalmente deductivo que es fácil al que se tiene que llegar. Afortunadamente, pues sí hay mecanismos que son útiles para eso, pero vemos que los mismos funcionarios públicos, en este caso el Consejo Municipal de Xela, viene y bajo la bandera mal interpretada, como usted bien lo refería antes, de la autonomía municipal. La autonomía municipal no quiere decir que es un estado aparte. Claro. No quiere decir tampoco que le pueden negar a los ciudadanos la información que ellos tienen. Pero esas actitudes que tiene la municipalidad de Quetzaltenango, ya poniéndolo en nuestra ciudad, vemos que el quetzalteco ahorita está, o no está enterado, o se está enterando ahorita, pero es de interés. Es cierto, tal vez nunca ha ido a la municipalidad, nunca ha necesitado un trámite municipal, pero eso no quiere decir que no le interesa. Claro. Como bien nos señalaba anteriormente, en el hecho de decir, bueno, si yo estoy bien, pues no. Es importante señalarle al funcionario público eso. Si le mire, no, hombre, no puede ser posible. Es cierto, usted tiene sus intereses partidistas, los intereses de sus financistas, porque usted también no tenía la plata para hacer la tremenda propaganda que hizo. Va, está bien, es el ejercicio del poder. Pero otra cosa es que también, como usted hablábamos fuera de cámaras, no es moderado. Usted se le pasa la mano. Claro. Se le va la mano de una vez que uno dice, no, hombre, aquí usted no es, tomando las palabras de Guatemala, usted no es cacique aquí. No es un dictador pequeño, no. Usted tiene que ceñirse al ordenamiento jurídico guatemalteco, que en este caso es el derecho a la libre acceso a la información. Pero ahora, no, le doy la palabra, doctora, porque quiero pasar al otro subproblema que habíamos planteado, pero no sé, le quiero dar la palabra para ver si tiene alguna opinión sobre eso. Sí, tal vez en todas las universidades donde he tenido la dicha y la oportunidad de estar, a todas las recuerdo con especial afecto. Siempre les he dicho, en ciencias políticas, por ejemplo, les decía, salgan del pelotón de los novatos y comprendan. El universo es entrópico. Las sociedades son entrópicas. El ser humano somos entrópicos. Y por ende el político es entrópico. ¿Qué significa la entropía? Que tiende más al desorden que al orden. Tiende más a romper la norma que a respetarla. Tiende más a salirse de los cauces de lo que le marcan sus facultades de puesto que de respetarla. El ser humano siempre tiene tendencia a la entropía, siempre. Vienen las fuerzas de contrapeso, la vigilancia ciudadana. Debería ser su escala de valores. La fuerza ciudadana, la observancia de ley, la persecución penal, que son los contrapesos que lo regresan. Entonces, todo ser humano, ya no digamos político, que puede
y se le permite cerrar el portón a piedra y lodo, lo va a hacer, a no ser la fuerza ciudadana que toca la puerta y le recuerda que la debe tener abierta, a no ser la fuerza de la ley que le toca la puerta y le dice usted tiene que dar información, a no ser la fuerza de la política que le va a decir. En política lo conversábamos previo a esta charla agradable. El político, su primera obligación es ser moderado. Moderado en el triunfo y moderado en el fracaso. Y a todos nos cuesta. Todos tenemos experiencias no muy gratas de nuestras reacciones frente al triunfo y frente al fracaso. Que también en política es más garantizado el fracaso que el triunfo. Los triunfos son pocos y los fracasos son muchos, por lo que hay que desarrollar una enorme capacidad de reinventarse. Esa es una regla de oro. Entonces, la moderación, ¿por qué? Porque la moderación evita que me vengan a tumbar la puerta. Porque si bien yo no la abro del todo, la dejo entreabierta, cuando menos. Claro. Y que cuando yo triunfe, no voy y pateo la puerta de mi contrincante, sobre todo si me peleó en buena lid. Entonces, sí, austero en el generoso en el triunfo y resistente en el fracaso. Y al político no esperen nunca que les abra la vitrina. Hay que ir a tocar la puerta. ¿Quiénes tocan la puerta? Las otras ofertas políticas que están contendiendo. ¿Quiénes tocan la puerta? El ciudadano que está informado, que tiene una opinión, que está organizado. Toca la puerta el joven, los jóvenes que tienen algo que decir, los adultos que no tienen ganas de quedarse en su casa volviéndose moho. Toca la puerta la ley y por eso la fortaleza de las instituciones es tan importante. Tocan la puerta los académicos porque tienen una opinión calificada que dar y porque no se conforman solo con el micrófono de su clase, sino que están dispuestos a acudir a ambientes de conversación y debate. Claro. Y eso nos hace tener una voz. Estamos conversando y estamos tocando la puerta de muchos políticos. Y al buen entendedor, pocas palabras. Hay que entender que el espacio de dirimir las diferencias políticas, incluso las más agudas, son un estado, siempre es un esfuerzo loable porque es el esfuerzo que evita la guerra. No hay que comprender los espacios donde se dirime la política como espacios de guerra porque no lo son. Eso es sacar un arma nuclear para matar una paloma. Claro, hay que aprender a parlamentar. Y sí, y ser proporcionado en las reacciones y contrarreacciones. Y comprender que en los espacios donde se dirimen opiniones y política y posturas ciudadanas, son espacios donde va a surgir el factor de dialógica que me contraria, que me contradice. Y está bien. Y no pasa nada, al contrario. Es deseable incluso. Sí, porque es lo único que me hace crecer, ¿verdad? En mi pensamiento, en la profundidad de mi análisis. Y entonces nos toca tocar la puerta. La transparencia es así. No, si media vez sea un anhelo, pues va a seguir en anhelo y no va a pasar. Hay que ir a tocar la puerta, ¿verdad? Claro. Y la ley tiene que tocar la puerta y saber que eso va a tener una reacción fuerte. Quien toca la puerta con la ley en la mano va a tener dificultades, pues no va a ser recibido con un ramo de rosa, por supuesto. Pero aún así dependerá de la fuerza de su razón y de la fuerza de la temporalidad, porque también hay que entender que la ciudadanía, los
los momentos políticos y los momentos generacionales tienen su tiempo. Hay veces que el relato era adecuado y era contundente, pero no era el momento político. Suele suceder, suele suceder. A veces el momento político estaba ahí, pero no había ciudadanía que tuviera una voz fuerte. Hay veces que se ganan espacios políticos, pero no hay una confluencia de capacidades profesionales, administrativas de la cosa pública, y entonces los periodos políticos se habrán ganado, pero la gobernanza se ahoga. Bien dicho. Vea, Mario Taracena era el quien. Sí. Mario Taracena era el quien estaba yo recordando. Es que sí, escuchar a ese señor es muy bueno. Sí, tiene muy buenos análisis, que también no cualquiera aguanta los vaivenes del poder. No cualquiera. Esa es una frase que se me quedó mucho, que él decía. En fin, solo le quería, abordando el siguiente tema. Usted ya más o menos nos contestó, nos dio su opinión acerca del tema de la gestión del conocimiento y que tiene que haber una voluntad política para que esta no solamente sea accesible para un tema incluso doctoral, para entender todos los informes de gobierno, sino sea una información que pueda llegar al ciudadano, sin importar su grado de escolaridad. Pero pienso que podría ayudarnos en este trabajo, ahorita que es lo que va en auge, ¿cierto? Este tema de la inteligencia artificial. ¿Usted cree que el gobierno, la administración pública, podría implementar ese tipo de temas en la gestión? Porque, vamos, yo que sepa, y bueno, alguien me corregirá, pero no hay un estado que haya implementado inteligencia artificial en su gestión administrativa. Hay empresas que sí tienen ese ánimo, que fueron creadas con ese ánimo, pero todavía no tenemos esos ejemplos. Al final, lo cierto es que como hablábamos en el episodio anterior con el doctor Percy, esto ya está. Nos tenemos que subir al bote y aquí no vamos a detener a la inteligencia artificial. ¿Qué podemos esperar como beneficio para la gestión del conocimiento una implementación de inteligencia artificial? Los saberes de la ciencia tienen siempre la cara A y la cara B. Todos los avances de la ciencia, desde los más antiguos científicos hasta los de hoy, con esos saberes de la ciencia se puede hacer mucho bien y mucho mal. Pero lo que tienen en común todos es que su divulgación ha sido indetenible, sobre todo cuando tienen un aterrizaje tan evidente en lo tecnológico. En este enorme mundo de estrategias globales, por seguro tenemos que tener que hay gobiernos que la están usando con mucha eficiencia, tal vez no de forma muy confesable, pero sí los hay, pero por supuesto que sí. Tiene retos axiológicos. Cuando digo axiológico me refiero siempre para el público que nos hace el favor de seguirnos, tiene que ver siempre con los valores éticos. Y como ya estamos en la plática de que somos seres entrópicos, nadie se regula por buena voluntad. Entonces sí, se requieren normativas que le pongan límites a los alcances, sobre todo que tienen que ver con lo humano, con la privacidad, con el manejo del poder. Claro. Y con el manejo de algo muy importante que tiene este saber a diferencia de los demás. Nunca había existido un saber de la ciencia que tenga la capacidad de enseñarse a sí mismo. Todos los saberes, la relatividad general y muchos saberes que podemos citar aquí, podíamos enseñarlas, podíamos aportar, contrariarlas, divulgarlas o desdecirlas. Pero es la primera vez en la historia que existe un saber
que no con la intensidad del cerebro humano, pero que es capaz de emular la acción del cerebral, porque la inteligencia artificial sí tiene la capacidad de enseñarse a sí mismo. La formulación con inteligencia artificial de una voz, si le preguntamos, nos contesta y la respuesta no tiene la satisfacción, la inteligencia artificial aprende a reformular su respuesta, igual que el cerebro. Exacto, sí. Y eso es lo peligroso. Tal vez por eso Anthony Hawking, uno de los científicos recientes más brillantes, que estaba confinado a una silla de ruedas en estado lamentable, le dijeron que era que de las cosas le preocupaban, ¿verdad? Entonces, antes de morir, porque ya su muerte era inminente, y dijo, pues yo espero que el ser humano pueda sobrevivir a la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, el reto axiológico sí no lo debemos perder de vista. De la misma manera que no podemos negar la enorme potencialidad que tiene. Sí, realmente yo escuchaba hace un mes más o menos, que dos servidores de Meta que estaban con la inteligencia artificial se estaban comunicando entre ellos, ahí sí que sin el permiso de los programadores. Tuvieron que desconectarlos, ¿verdad? Porque pues, dije, ante el pánico mejor los desconectaron. Pero fue interesante el fenómeno. Es decir, inventaron un idioma, se comunicaron entre ellos y saber que estaban saber que estaban hablando, pues, porque es sí, normal sí. Que uno se asuste de hasta dónde está llegando esto. Habrá de aprovecharla el ser humano. Ojalá que nuestros hijos y nuestros nietos tengan la paciencia de enseñarnos bien, porque es la primera vez de las historias generacionales donde los niños en esa materia saben más que los adultos. Entonces, ojalá y nuestros nietos y nuestros hijos nos tengan la paciencia para enseñarnos muy despacio y muy pedagógicamente, muy didácticamente, sí. Pero habrá de aprovecharlo la academia, habrá de, sin duda alguna, por seguro hay que tener que al poder se le antoja y mucho, más y no poder. Es que se le vaya a antojar, ya se le antojó, porque tiene una capacidad de tamizaje y de espionaje que puede disfrazarse casi de cualquier cosa muy grande. Y ocurre, por cierto. Entonces, nosotros tenemos que comprender que habrá que aprovecharla académicamente sobre todo, porque eso tiene un potencial expansivo, disipativo muy grande. Pero un potencial democrático. Y de democratizar la información, por supuesto que sí, pero también tiene un enorme potencial de falsear las realidades. Si ya las nuevas generaciones viven en realidades falseadas. Sí. Figurémonos. Sí, Michael Foucault nos hablaba de las estructuras de poder. Y eso es lo que hablábamos con el doctor Percy la vez pasada. El problema es de que puede crear burbujas de conocimiento de donde no van a salir y van a creer que esa es la realidad, que ya pasa con TikTok. Yo conozco a personas que cuando yo las escucho, la verdad es que son personas muy inteligentes en su área, pero cuando yo las escucho tienen unas sus opiniones políticas que yo me quedo, bueno, ¿y qué sucedió ahí? Va? Ahí pasó algo. Porque, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Miró un video de TikTok. Y lo dio por... Y el algoritmo le siguió subiendo esos mismos. ¿Qué es lo que provoca? Es una radicalización de la persona, pues, porque tenemos que ser críticos en la información que tenemos. Incluso en la información que en algún momento nos da el gobierno, ¿cierto? Porque la fuente primaria en el análisis es la información proveniente del gobierno, estadísticas y demás. Pero como bien usted señala al principio, pues puede que la información ahí está. Ahora, que esté bien entendible o que esté enredada es otro tema. Ese es otro tema. Yo creo que la tecnología entendió muy bien
aquello de pide y se te dará. Si usted le pide al algoritmo basura informativa, basura le sigue mandando. Cosas tergiversadas, banales, que les tuerce por completo la salud mental. Pida calidad y le sigue llegando calidad. Pida variedad y le sigue llegando variedad. Ahora, aquí viene creo yo, un comentario que vale la pena, sobre todo si estoy platicando con un abogado. La norma siempre también va a ser empujada por los antojos, las apetencias del poder. Y las apetencias del poder no quieren lanzar la norma para regular los peligros. Si puede, va a aprovechar a lanzar la norma para callar cualquier voz disidente y para, digamos, una especie de censura, no de precaución. Y los principios axiológicos del derecho no deben ser censura, deben ser prevención, aviso y castigo de la infracción. Prevención general, sí. Eso se llama prevención. Pero el poder no tiene apetencias de prevención. El poder quiere de una vez tapar bocas. Sí. Entonces eso habrá que vigilarlo. Se vigila ciudadanamente, políticamente, no tampoco. Sí, definitivamente la legislación y el derecho es una manifestación del poder. Porque al fin y al cabo, por eso es que algunas cosas axiológicamente eran aceptadas hace 100 años y hoy día, pues no. Hasta nos parece una barbarie, pero hace 100 años era lo normal y era lo aceptado en esa sociedad. Afortunadamente, desde un punto de vista meramente jurídico, y no digo yo que que fueron brillantes nuestros constitucionalistas, sí. Fueron muy listos. Fueron época sagaces, porque lograron ver, no como abogados, sino como políticos. Y es que eso, el tema de constitución política, lograron adelantarse a un zorro más zorro, dijo aquel, o un zorro como ellos, y decir, no, aquí alguien va a venir y va a quererse aprovechar. Y aquí tomo el tema que hemos estado hablando hace unos días, y es el de la Segunda Guerra Mundial marca un antes y un después. El tema de que los horrores que pasaron en la Segunda Guerra Mundial no podían volverse a permitir, ninguno de los dos bandos. De ahí que el tema de los derechos humanos surge. Y en el caso de guatemalteco, e incluso latinoamericano, exceptuando lamentablemente a Nicaragua y a Venezuela, tiene el sistema de control interamericano de protección de derechos humanos es efectivo. En el momento en el que el poder de un Estado se niega a cumplir con sus obligaciones, y empieza, porque hay una obligación negativa y otra positiva por parte de los Estados, una, no vulnerar derechos, y otra, que es una obligación negativa de no emitir normativas que limiten los derechos. Y el sistema de protección ha funcionado. Claro que, como todo, lamentablemente, la justicia a veces las ruedas de la justicia es lenta. Vamos, ahorita, hace 2-3 meses todavía estaban tribunales alemanes condenando a personas que ya en su tercera edad, 90 años, habían ayudado al régimen nazi. Estamos hablando que pasaron, ¿cuántos años ya? ¿80? Es decir, las ruedas de la justicia no las podemos decir que son exactamente un carro de carreras, pero llegan. Así es. Yo creo que nosotros debemos buscar el papel que nos toca jugar, digamos, regresando a la inteligencia artificial, los retos axiológicos en general, ¿verdad? Y la vida de las sociedades, dentro de ellos el tema que nos trajo, que es la transparencia. Nosotros debemos pronunciarnos sobre la necesidad de la vigilancia a varios niveles. La vigilancia ciudadana, la vigilancia política, la vigilancia nacional, regional e internacional. Tiene un papel fundamental. Tiene un papel fundamental
los derechos de incorporar a este cambio civilizatorio los saberes de la ciencia que puedan ayudarnos a continuar con la muy complicada tarea de la educación de nuestras sociedades. Sin eso, la democracia no avanza. Creo que ahí abordamos un cuarto subproblema, ¿sabes? El tema de la desigualdad del acceso a la escolaridad. Y es que en el caso guatemalteco no solamente es un tema propio del Estado, sino también el acceso a a áreas geográficas que realmente también hay que comprender que al Estado le es difícil llegar hasta allá. Por un tema de que lingüístico, porque también no es que mucha información solo está en español. Así es. Muchas personas primero no saben leer y segundo, pues no saben español. Claro. Entonces dos temas que usted aborda es la alfabetización, tanto desde un punto de vista como la comprendemos y también la alfabetización digital. Así es. Tenemos que alfabetizar tanto a las personas que no, ahí sí que me incluyo, no nacimos con la inteligencia artificial y a los que ya están más avanzados, ¿cierto? Porque a mí, yo lo decía en broma, pero entre broma y cierto, yo ya me he peleado con la tecnología. Por supuesto. Yo ya no estoy tan grande, pues, pero ya me he peleado con la tecnología. Muy joven. Y los adolescentes o niños agarran me terminan enseñando. Sí. Y del otro lado, ¿verdad? El contrapeso. También tenemos nosotros que tener ojos abiertos y una opinión, un discurso franco en el debate de los alcances y las necesidades de legislar al respecto. Porque eso nos va a dar el radio de acción dentro del cual nos vamos a mover. Perfecto. Sí. Una legislación que sea justo. ¿Por qué son admirables ciertos juristas? Porque lograron entender no solo el derecho, sino lograron entender la entropía del ambiente en donde se desenvuelve el derecho. Nosotros tenemos que entender que a nosotros nos toca dirimir, detener las apetencias del poder, pronunciarnos sobre eso. Así como al Estado le corresponde administrar, intervenir en las apetencias de las necesidades corporativas. No se pueden gobernar solos. Exacto. A quienes nos corresponde frenar las apetencias del gobierno y del poder, a todos, a todos los actores sociales. Y cuando nosotros estamos ausentes de esos debates es donde ocurren los excesos que se llama gobiernos delincuenciales, que se llama corrupción, que se llama impunidad, inmunidad. Pero también nosotros tenemos que aceptar que quiere decir que nosotros dejamos suelta la portería, que nos faltaba una presencia. Claro, tenemos que estar como el ciudadana. Portero, ahí. Así. Y ahí es donde nosotros tenemos que aceptar nuestro reto. Nosotros queremos, digamos, alguien que ha llevado una vida como la de la servidora de ustedes, va a ser difícil que quiera que sus hijos se dediquen a eso, porque los raspones no son pocos, ¿verdad? Y las quemadas no son pocas. Pero nosotros tenemos que hacer de nuestras gentes más queridas actores ciudadanos también, en su área de competencia. Tenemos que hacer de nuestras amistades actores sociales, tenemos que hacer de nuestros alumnos actores sociales. Y cuando somos alumnos tenemos que pronunciarnos, ser buenos estudiantes, pero activos, no pasivos, ¿verdad? Y en esa danza de roles que nos toca vivir, yo creo que lo que es irrenunciable para nosotros es, mientras veamos la grama de la forma en que está y no al revés,
Y nosotros tenemos algo que decir, algo que enseñar, algo que aprender, mucho que aprender y bastante que opinar. Entonces debemos buscar foros y este es un foro y yo me congratulo por eso. Y concuerdo con algunos de los expositores o panelistas que han estado aquí o conversadores que se congratulan, yo también me congratulo porque exactamente eso forma ciudadanía. Sí, eso forma ciudadanía. Y sí, la verdad es que tiene mucha razón, doctora. Eh, yo creo que, vamos, yo sí le sé decir, mi mamá no quería que fuera abogado para nada. Por Y usted supuesto. la conoce. Sí. Y todos los invitados aquí la conocen, todos los que han venido. Y, y pues, solo ella dice, no, pues yo no quería. Y por ella fuera yo médico. Pero bueno, uno tiene que decidir en su vida qué es lo que quiere Así es, hacer y todo. así es. Sí, es un tema bastante interesante, que como bien dijo, el tema es que las caídas y los raspones son duros y hay que levantarse. Mire que el último tema que usted ya nos abordó, el tema de la normativa, que es el otro su problema que se deriva de nuestro tema. Si bien es cierto, ya hay una ley de libre acceso a la información, que bueno, en el caso de la Municipalidad de Quetzaltenango, como se siente estado aparte, pero estoy confiado de que será regresado al rebaño en su momento. Claro. Pero fuera de eso, sí falta normativa. Tanto para proteger nuestros datos, porque también no tenemos una protección de datos. El negocio somos nosotros. El negocio somos nosotros. En el caso guatemalteco no hay una protección de datos. El acceso a la información, tal vez habría que sí reformar esa ley en cuanto a que la información no sea tan técnica. Tendría que haber un resumen técnico y un resumen pues más digerible para la Así sociedad. es, así es. Porque no le digo que debería de ponerse en la ley el tema de decir, mire, es que tienen que ponerlo en los 23 idiomas de Guatemala. No. ¿Sabe por qué no? Porque eso ya existe. Se Claro. supone que esa obligación ya existe. El tema es que a veces los abogados, para, para el mal, como no lo dice la ley, entonces explícitamente, entonces no lo cumplen. O taxativamente. Sí, pero sí existe la obligación. Existe la obligación jurisprudencialmente, tendrían que traducirlo. Vemos un ejemplo en octubre del año pasado, que los pueblos indígenas indican y le dicen a la Corte de Constitucionalidad, emite una resolución y le dice la reunión de los 48 cantones, por favor, quiero que lo traduzca a quiche. Es que fue una cosa fenomenal, ellos tenían toda la razón. Y la corte pues, se miró con aquello de, es cierto, de verdad, es cierto. Y lo tradujo a quiche. En ese tema, ¿qué normativas, además de las que ya pequeñas reformas que he mencionado yo, qué otras cosas podríamos decirle a los diputados que estoy seguro que nos ven porque ya los he visto yo ahí en el feedback de YouTube y demás, y sí me doy cuenta, sí los han visto. Entonces, ¿qué podríamos decirles para que, además de esas reformas pequeñas, puedan ellos llevarlos al Congreso? Que por el bien de ellos y bien de todos. De todos. Lo que hay que reformular sobre todo son las especificidades de cómo debe ser redactado y presentado. Y sobre todo, ser más contundentes en la obligatoriedad de brindar la información porque ellos como diputados tienen la obligación, aún si proveniendo de ofertas políticas, tienen la obligación de intermediar las apetencias del silenciamiento social, porque ellos son los primeros que van a necesitar de esa información. La necesitamos todos, pero ellos tienen un papel que cumplir porque es parte del ámbito de su mandato, de su labor.
el ámbito nuestro es exigirla, poner los puntos sobre las IES, que es lo que está ocurriendo. Probablemente las especificidades no quedaron suficientemente detalladas, por lo que se presta a los vaivenes de la generalidad y de la... bueno, pero yo no entiendo que así lo diga, entonces no lo hago, ¿verdad? Tiene que ser, tiene que tener más contundencia. La ley que no tiene contundencia es un anhelo para no cumplirlo. Sí, es un cúmulo de palabras Así bonitas. es. Así es. Sí, yo creo, comparto su opinión, doctora. Yo le diría también que tendrían que poner un sistema, una interpretación sistemática y que diga un artículo, porque al parecer no debería de ser, no es lo técnico, pero creo que ante la situación social y política, creo que sí tenemos que poner en un artículo la interpretación de esta ley será sistemática bajo el principio prooperario o algo similar. ¿Por qué? Porque solo lectura de un artículo, eso no es. Yo interpreto, yo entiendo, no, no, no. Usted tiene el artículo, es parte de todo un ordenamiento. Entonces tenemos que interpretar el artículo tomando en consideración todos todos los esquemas jurídicos que tenemos. Y sí, definitivamente hay que ser específico al decirle al legislador, usted mejor, quizá yo entiendo que no es lo técnico, pero hay que ponerlo. Y por sobre todo que hay que comprender que cuando de interés general se trata, el Estado no debe olvidar que tiene la legitimidad de la parte punitiva de la ley. Es, es parte de su obligación y el legislador debe facilitar esa potestad. Que también el carácter punitivo del incumplimiento de una norma de ese calado sea clara y contundente. Yo creo que cuando pasa la etapa de la conversación diplomática viene la etapa más fuerte, ¿verdad? En donde justo el Estado, el particular, no tiene legitimidad para el ejercicio punitivo, pero el Estado sí. Y el legislador es quien debe facilitarle esa potestad, ponérsela en blanco y negro escrita en leyes. Ese es su papel. Bien dicho, doctora. Mire, ahorita pues que es el tema de nuestras fechas, en Guatemala ahorita se está haciendo el presupuesto nacional, el presupuesto de ingresos y egresos de la República para el otro año. Bueno, lo cierto es que no se está haciendo porque el Ministerio de Finanzas ya vino desde enero pidiendo el plan operativo anual de cada una de las instituciones. El tema es que, sinceramente, uno baja un plan operativo de cualquier institución y si me lo explica, yo hasta lo felicito y lo invito a comer porque sí es bien complicado entenderlo. Pero sí pienso que tiene que haber unas reformas a esa ley específica, que es la ley del presupuesto. Es, yo no me atrevería a cuestionar la técnica propia del presupuesto porque no es mi especialidad. Pero lo que sí sé decirles es que sí peca de mal distribución. Porque vemos cada año que están haciendo reajustes y todo, que se pudieron haber previsto. Y es que lo menciono porque ahorita en el tema de transparencia y la gestión del conocimiento, y CEFI señalaba de que Guatemala no podría cubrir su propio presupuesto con el dinero que genera propio de la recaudación de SAT. No lo hace, sino nos vamos por el tema de los préstamos. Pero no es necesario y es previsible que el SAT llegue a su meta este año y que llegue al otro año a su meta. Porque sí siento que hay que matizar el tema de la transparencia y la gestión del conocimiento en la Comisión de Finanzas, porque realmente no es por subestimar a los señores diputados, pero yo les entiendo que lleguen 20, 30 instituciones a querer explicarles su plan operativo en 3 horas, va a estar difícil que logren entender la magnitud de lo que está sucediendo. Aquí hay realidades muy fuertes de las cuales habría que platicar algunas pinceladas. Digamos que
las reformas que se le han hecho a esa ley ha cerrado espacios de discrecionalidad terribles que antes se tenían, ¿verdad? Como por ejemplo que asaltaban literalmente el Banco de Guatemala y lo dejaban a 3 menos cuartillo. Pero gobierno tras gobierno lo dejaba cada cual más vacío. Sin embargo, sin duda alguna, aún hay espacios de discrecionalidad que siempre se han vuelto problema en el manejo, digamos, inconfesable del presupuesto. Nuestro problema real deriva en dos cosas. Hay que entender que el presupuesto se divide. Hay fuerzas políticas que quieren transformaciones en el listado geográfico de obras, que cada cual quiere llevar agua a su molino por razones políticas. Siempre se va a dividir. Perfecto. Partiendo de eso. El INDES hace, pensemos, unos 10 a 15 años estimaba el monto de la corrupción, de la presión del presupuesto en un 30%. Y ya me puedo figurar ahora. Y yo quiero hacer la siguiente reflexión. Antes del presupuesto nacional nos tocaba hacer millonarios algunos funcionarios públicos, medianamente millonarios, salían adinerados. Pero ahora, desde que existe esa alianza público-privada que tiene sus partes positivas y sus partes terriblemente negativas, resulta que cada ejercicio del presupuesto nos toca volver verdaderos millonarios a funcionarios públicos y más millonarios de los que ya son a importantes sectores corporativos que pertenecen a la empresa privada. Entonces estamos financiando a dos sectores para que se vuelvan millonarios. Por supuesto, a mí no me extraña la casi desaparición de la capa media de la sociedad, la casi extinción de la movilidad social, las casi nulas esperanzas de moverse de un sector a otro, por lo que están dispuestos a irse al norte caminando bajo alambradas, selvas, desiertos y lo que sea. Y esa es una reflexión para decir que es precisamente, yo escribía en estos días de eso, es imprudentísimo ver con demasiado relajamiento el endeudamiento externo e interno. La deuda flotante interna es enorme, enorme. ¿Por qué? Porque desequilibra los indicadores macroeconómicos y al desequilibrarse lo pagamos todos y no tan todos. Lo paga la clase media, la clase baja lo único que puede tributar es su vida, escribía yo alguna vez. La clase media, aún con empleo en renglón inestable, tiene que pagar. Porque a cierto nivel de ingresos hay 40,000 formas de no pagar. Entonces, la mayor parte de ciudadanos somos entre la clase media y la clase baja y somos muchos más a los que nos interesa que el equilibrio macroeconómico no se comprometa. Pero no tenemos voz calificada y organizada como para poder decir un momentito. Porque creemos que involucrarnos nos desdora, no todo el mundo quiere, porque ha entendido que tenemos algo que decir y no solo a través de las candidaturas. Claro. Dicho eso, nosotros tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para ponerle un alto a esa doble propensión a crear casi pares de ultramillonarios. Se han hecho esfuerzos, ha sido con muchos trompicones, pero también es verdad que
que ya hay bastante más conocimiento del papel que juega la banca central en advertir cómo está el comportamiento de los indicadores y decirle al Congreso, hay mucho incremento del gasto público o hay mucha gasto público desfinanciado, el presupuesto va cargadísimo de renglones desfinanciados y bueno, ¿cómo se financian los renglones faltos de financiamiento? Con deuda externa y deuda interna. Deuda interna, sobre todo en el caso nuestro. ¿Por qué? Porque beneficia a ciertos Sí, sectores financieros. Eso hay que tenerlo muy claro. Sin embargo, la presión ciudadana y de los mismos políticos que también no les conviene un país quebrado. Porque entonces su oferta política, ¿qué piensa gestionar? ¿Un desierto financiero? O como llegar, digamos, en 1984, donde la inflación llega al 60%. Por supuesto que se le iban a entregar a civiles porque aquí ya no había más que administrar ahí. Estados quebrados, tenemos que, como cualquier hogar, debe cuidar de su presupuesto, de no hundir su hogar, el futuro de su familia en deudas. Así, el presupuesto nacional debe cuidar de no hundir este país y sus ciudadanos en deudas. sí, y es que para que es bastante, es todo un tema, es incluso una maestría o un doctorado sacar el tema presupuestario. Pero sí, me encantó su analogía en la que usted decía el que es que todos somos una familia, todos vivimos en Guatemala. Si el presupuesto están gastando en la tarjeta de crédito, no aguanta, al final nos vienen a cobrar y nos desfinanciamos, dejamos cosas de lado, cosas necesarias que sí tenemos que hacer. Y que bueno, que todo tema es necesario, pero sí, creo que es una muy buena analogía el tema de la familia. Tenemos que cuidar bien y para el político decirle, mire, no es por quedar bien, es porque ¿qué va a administrar usted si todos nos Sí. vamos a la bancarrota? Y al sector privado tampoco le conviene una población depauperada que no le consuma nada. Aunque yo tengo bastante fe en el sector privado. Desde ese punto de vista, es decir, Hay ellos van a una ser, rama, sí. han hecho bastante bien, es un país sostenible, porque riqueza hay. Sobre todo porque, digamos, hay generaciones que tienen ya otras formaciones, ¿verdad? Que les hace entender el asunto en su conjunto. Bien dicho. Ya no, digamos, modelos agrarios, sino ya entienden el asunto desde otro punto de vista. Pero aquí no hay sectores buenos y malos, nos falta entenderlo todos. Todos tenemos una lección que aprender. Porque lo cierto del caso que hasta el momento, presupuesto tras presupuesto desfinanciado, endeudándonos, no se ve reflejado en una población con más salud, con más educación, con más acceso a todas las cosas que necesita. No se ve traducido. Pues entonces, ¿dónde está? Está en los bolsillos de la corrupción, está en la irresponsabilidad política, está en la ineficiencia gubernamental también. Los puestos de ocasión son rellenados por personas que no llenan las calidades y entonces en lo que aprenden ya pasaron 4 años. Y, y una ciudadanía que quiere estar viendo su celular y que no entiende el papel que debe cumplir, El papel que debe cumplir la que sociedad. debemos cumplir. Siempre he tratado de decir y de vivir con los baches que la vida tiene. Alegría del vivir y responsabilidad de trascendencia. Paciencia con la ciencia. Hay que formarse despaciosamente, pero sin quitar el dedo del renglón. Hay que duplicar los esfuerzos por nuestra felicidad, nuestra realización y nuestra trascendencia.
Y con ese criterio entendemos mejor nuestro papel y nuestros retos. La primera vez que me vi en un foro rodeada de diputados que asistían a un evento de magnitudes importantes a nivel centroamericano. Decía yo, ¿quién me manda? Debería yo estar en mi casita tomándome un café. Porque, por supuesto, a cualquiera le marea la montaña rusa de la vida, de la profesión, de los retos. Pero es necesario que hagamos esfuerzos consistentes por ser felices, por trascender, por enseñar, por divulgar, por debatir. Claro. Eso creo que es nuestra mejor enseñanza. ¿Alguna conclusión final? Que yo creo que la generación que yo veo asomarse, que veo brillar, me hace pensar que estamos en buenas manos. Lo que me preocupa es que estemos en manos de personas que les falte visión sobre su país, su sociedad y las realidades. Pero brillantez hay. Entonces, el compromiso y la trascendencia, tenemos tiempo todavía de cultivarla. Y muy segura estoy que el futuro se asoma con enormes peligros, pero también con enormes personas que sabrán dar su pelea de acuerdo a su momento y su generación. Sí, soy una persona optimista en las nuevas generaciones, pero realista también en los enormes retos mundiales y nacionales. Personales, no los desestimemos nunca, es tan difícil gestionarse uno mismo, que es la primera gran batalla que nosotros libramos, es gestionar nuestra vida personal. El potro que a veces se desborda en nosotros, pero es una gran tarea. Vivir es una tarea difícil, pero interesante. Yo con eso me quedo, con la satisfacción de lo que veo frente a mis ojos, de lo que veo asomarse y brillar. Me encantó su reflexión, doctora. Muchas gracias. Vea, yo solo quiero resaltar que el político tiene que ser mesurado. Esa es la palabra que yo siempre utilizo, mesurado. Pero la suya es quizá más adecuada, al decir moderado. Y también pensar que hay un futuro. No hay que decepcionarse de que en algún momento no se pueden hacer todos los cambios que en algún momento se quieren, pero se puede luchar por intentar ponerlos. Y ahorita me recuerdo, por ejemplo, de este diputado Mario Taracena, que un día dijo, mire, usted vaya al Congreso y si usted es diputado, dele todo lo que usted quiera. La idea es que, primero, uno, usted lo pone en la mesa, y dos, no le va a entrar toda la reforma, pero por lo menos más de algo va a entrar. Y ya en el otro momento político usted sigue insistiendo en su proyecto y va a entrar otro pedazo y así se va. Y él decía es que mire, los diputados ahorita quieren todo de un solo golpe. No se puede. Hay que saber leer el momento. Así que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por estar aquí. Sepa que siempre es bienvenida cada vez que quiera venir. Y a todos los que nos ven, les agradezco haberse tomado el tiempo para escucharme y escuchar a mis invitados, para escuchar nuestras, digamos, locuras. Reflexiones que pasan también por la entropía a la que tenemos por derecho. Por la entropía a la que tenemos derecho. Y creo que le agarramos un gusto por estar riendo, a desordenarle un poquito la vida a todos y decir, mire, por favor, reflexione, pensemos lo que estamos diciendo. Claro, porque esa es la clave también de la vida, estar reflexionando. Al final somos el cúmulo de nuestras decisiones y esas decisiones las tenemos que reflexionar, las tenemos que pensar.
Ojalá que nos hagan el favor de la suscripción, de compartir el contenido, que bastante bien contribuirá para que el algoritmo se recuerde de nosotros. Tan linda, doctora. Mira que a mí siempre se me olvida eso. Gracias por recordármelo. Suscríbanse, por favor. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Twitter. No, Twitter no tenemos todavía, pero vamos a tener. Ahorita es X, pero y YouTube. Así que hemos terminado y nos vemos en la próxima.